Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 11 de la práctica 1 de análisis matemático para ingeniería exactas del CBC. Bien. Bueno, el 11 nos dice representar gráficamente las funciones y después indicar en cada caso el dominio de la función y después en qué intervalo es creciente y qué intervalo es decreciente. Bien. Bueno, arranquemos con el A. La función es 4 sobre x. Bueno, esta, para graficarla, nos conviene básicamente hacer una tablita de valores. Fíjense, acá ya podemos sacar el dominio. Lo importante del dominio en estos casos es intentar no dividir por 0, ¿sí? O sea, si esto es f, el dominio de f son todos los x en R, tales que, digamos, lo de abajo, en este caso lo que está en el denominador, que en este caso es x solo, sea distinto de 0. ¿Sí? Porque no queremos dividir por 0. Recuerden, el dominio es el conjunto más grande donde la función esté bien definida. Y dividir por 0, digamos, no está definido, así que por eso tendríamos que excluir ese caso nomás. Bueno, fíjense que esto, en principio, son todos los reales. O sea, esto podemos escribirlo así. O sea, hay dos formas de escribir esto. Todos los reales excepto el 0. O bien, escribirlo como intervalos. O sea, de menos infinito hasta 0, sin incluir, unión de 0 a más infinito, también sin incluir. ¿Sí? Estas son dos formas de escribir el dominio de f. Bien. Bueno, una vez que tenemos el dominio, ya podemos empezar a graficar, es decir, hacemos tablita de valores. Una vez que hagamos tablita de valores con el primero, ya vamos a más o menos deducir cómo podemos hacer los gráficos de los siguientes. ¿Sí? Exceptuando quizás el E y el F, que hay un X también arriba. Como acá no hay X arriba, tenemos nada más constantes arriba, podemos deducir bastante bien. Bueno, pongamos los X del dominio y la función, o sea 4 sobre X. Bueno, como siempre arrancamos en 0, acá no podemos arrancar en 0 porque no está definida en 0, así que arranquemos por ejemplo en 1. Bueno, 4 dividido 1 es 4, así que la función en 1 va a valer 4. ¿Sí? Bueno, en menos 1 tenemos lo mismo, 4 dividido menos 1, menos 4. O sea, en menos 1 la función vale menos 4. Y bueno, acá uno podría decir, es parecida a la función x al cubo. Pero fíjense la diferencia que acá lo que tenemos es lo siguiente. O sea, como no está definida en el 0, no podemos hacer que pase por el 0. Así que la función, en este caso, lo que está pasando es, fíjense, si yo estoy en menos 2, o sea, si fuese como x al cubo, menos 2 estaría más acá, ¿no? Pero si estoy en menos 2, lo que le pasa a la función es 4 dividido menos 2, o sea, se achica. 4 dividido menos 2 es 2. Es menos 2, perdón. O sea, estoy más arriba. Es decir, mientras crezco en el dominio, la función... El menos 2 lo puse mal. Perdón. Menos 2 va por acá. O sea, la función estaría por acá. En la de x al cubo se iba para abajo. ¿Sí? Acá la función, digamos, mientras avanzo en el dominio, a más negativos, o sea, mientras crece el dominio en negativos, la función se va acercando al eje, digamos. ¿Sí? Bueno, en este caso pasa lo mismo. Si yo pongo el 2 acá, 4 dividido 2 es 2. Así que también se achica. Es decir, lo que le está pasando a la función es lo siguiente. Está haciendo una cosa así, de este lado, y de este lado está haciendo una cosa así. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué no agregás O sea, ¿por qué lo estás acercando mucho al 0, al eje X, digamos, y no lo pegás? O sea, ¿por qué no corta nunca el eje X? Fíjense, porque en esta rama, o sea, si yo agarro números muy grandes, este número es muy chico, pero nunca va a ser 0. ¿Sí? Porque para que sea 0 este número, o sea, yo no puedo, básicamente, esta ecuación, 4x igual a 0, no tiene solución. Porque no hay ningún número, o sea, no hay ningún número que si yo divido, si yo agarro el 4 y lo divido por ese número, me devuelve 0. Es básicamente eso. Fíjense, yo paso el x, acá lo puedo pasar porque es distinto de 0, y me queda que 4 es igual a 0 por x, que es 0. Y esto no se cumple nunca. 4 nunca es igual a 0.
Así que por eso yo me estoy acercando al 0, pero nunca lo toco el 0. ¿Sí? Así que bueno, entonces lo que pasa con 4 sobre x, la función 4 sobre x tiene esta pinta. Es como una especie de curva acá, pero que se acerca al eje y nunca lo toca. Lo mismo pasa con el eje, digamos y. El eje y es cuando x vale 0, pero como x igual 0 no está definido, entonces automáticamente no lo corta. ¿Sí? Porque si lo cortase, quiere decir que existe algún x, o sea, existe algún número tal que si x vale 0 me devuelve ese número. Pero si x vale 0, la función no está definida. Así que por eso se acerca al eje y no lo toca. ¿Bien? Bueno, y esta es la función 4 sobre x, pero en general 1 sobre x se escribe de esta manera. ¿Sí? El 4 lo único que hace es, si quieren, como moverlo, no moverlo, sino cambiarle, en vez de ser así, quizás es más así. Una cosa así, pero, o sea, es como la misma estructura tiene. Bien. Eso sería con el a. Ahora vamos con el b, que el b es literalmente la misma función, pero es negativa. ¿Sí? Bueno, ¿qué le sucede a una función exactamente igual, pero que sea negativa? Lo que está pasando es que todos los números que teníamos antes los tenemos que espejar. Es decir, si antes con el menos 2 me daba negativo, ahora con el menos 2 me va a dar positivo, pero exactamente la misma figura que teníamos acá. ¿Sí? Es decir, hagamos tablita de valores igual por las dudas. Si yo tengo x igual a 1, como esto es menos 4 sobre x, es menos 4 sobre 1, o sea, menos 4. Así que con x igual a 1 no me va a dar 4, sino me va a dar menos 4. Y bueno, con esto, si siguen probando valores, el menos 1, menos 4, menos 1 me da 4 positivo. O sea, menos 1, la función va a estar en 4 positivo. Es decir, tenemos exactamente esta misma función, pero de esta pinta. Así y así. ¿Bien? O sea, básicamente es como espejar esto respecto al eje X. Esto lo espejamos acá. O sea, dibujamos exactamente lo mismo. Y esto lo espejamos acá. ¿Sí? O sea, poner el negativo de una función, básicamente, en este caso lo espeja. ¿Sí? Lo mismo pasa con, por ejemplo, x al cuadrado, o x al cubo, o x a la n, si n es impar. En vez de que sea así, va a ser una cosa así, espejada. Y x al cuadrado, en vez de ser así, o x a la n, con n par, va a ser para abajo. ¿Sí? O sea, todos los numeritos del eje x me los espeja. Es decir, me los cambia, digamos, de sentido. O hace el simétrico, si quieren. Así que bueno, esto es lo que pasa cuando tengo la misma función, pero con un número, con un signo cambiado. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, eso sería el b. Ah, bueno, indiquemos el dominio es exactamente el mismo. Bueno, acá no pusimos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O sea, fíjense, acá la función está decreciendo, se va para abajo. Y acá la función está también decreciendo, ¿no? Porque siempre el decrecimiento se mira de izquierda a derecha. ¿Sí? Así que el intervalo de decrecimiento es básicamente todo el dominio, o sea, todos los reales, excepto el 0. Y el intervalo de crecimiento, como nunca crece, porque siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento los miro en el dominio. Y como acá agarré todos los números del dominio, entonces esto es el conjunto vacío. ¿Sí? Así que bueno. Y en este caso, fíjense que acá crece y acá crece. Así que sería al revés. O sea, sería intervalo de crecimiento es todos los reales excepto el 0, porque el dominio sigue siendo el mismo. Porque acá lo único que cambia es un menos, y el menos no afecta en nada al dominio. Bueno, en este caso no afecta nada, porque el menos se lo come el 4 de arriba. Así que lo mando arriba y me queda menos 4 sobre x. Así que lo único que quiero es no dividir por 0, así que lo mío serían todos los reales excepto el 0. Y el intervalo de decrecimiento, como esto, digamos, está creciendo, es siempre creciente, así que esto sería básico. ¿Bien? Bueno, eso sería con el A y el B. Vamos con el C. Fíjense, en el C tenemos algo parecido de lo que vimos en el ejercicio anterior, que es que adentro de la X, o sea, tenemos, en vez de 4 sobre X, tenemos 4 sobre X menos 3.
O sea, es como que nos estamos moviendo en el dominio, ¿no? O sea, el dominio ahora de la función va a ser todos los reales. O sea, son todos los x en R tales que x menos 3 es distinto de 0. ¿Sí? Es decir, yo no quiero dividir por 0. Esa sería la idea. Y bueno, si acá despejo, son todos los x distintos de 3. Así que el dominio de f van a ser todos los reales excepto el 3 positivo. ¿Bien? Así que bueno. Acá es exactamente el mismo gráfico de antes, pero en vez de el 0 no pertenece al dominio, el que no pertenece al dominio es el 3. Así que hacemos el grafiquito así. Hacemos el grafiquito así. Y acá, bueno, para graficar un poquito más exactos, tenemos que ver dónde corta al eje Y. Bueno, el punto de corte con el eje Y es cuando x vale 0. Si x vale 0, nos queda 4 sobre 0 menos 3. O sea, menos 4 tercios. Uy. Menos 4 tercios. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería el gráfico. El dominio ya lo pusimos. Y ahora el intervalo de crecimiento. Fíjense, esta función decrece y acá decrece, así que esto es vacío. Y el intervalo de decrecimiento es todo el dominio. O sea, todos los reales excepto el 3. ¿Sí? Bueno, entonces acá podemos generalizar que si tenemos una función de esta pinta, o sea, en general, si tenemos f de x, una constante, dividido x menos x0, lo que le va a pasar a esto es, va a tener esta pinta. Si el x0 es positivo, lo ponemos acá. Si el x0 es negativo, lo ponemos acá. Vamos a ponerlo como negativo. Y va a tener esto así, esto así. Si la constante es positiva. Y si la constante es negativa, va a ser una cosa así y así. ¿Sí? Vamos a poner los dos casos. Acá nunca corta al x0 y nunca corta al eje y igual 0. Y acá si la constante es negativa, acá vamos a tener digamos lo mismo pero espejado. O sea, va a ser una cosa así y acá va a ser una cosa así. Bien. Acá estoy suponiendo que x0 es negativo. ¿Sí? Así que bueno, esto vale en general y pasa exactamente lo mismo que antes si yo acá le sumo un y0. O sea, si yo le sumo un y0, se me mueve, digamos, en vez de... Porque acá estoy como sumando 0, ¿no? Por eso el y0 en este caso sería y0 igual a 0. ¿Sí? O sea, todo el eje x. En este caso también. Pero bueno, si el y0 fuese 2, por ejemplo, si acá le sumo 2, me muevo 2 unidades para arriba. Y me queda el mismo gráfico, pero 2 unidades subidas para arriba. O sea, es la misma idea de los gráficos anteriores, pero acá, digamos, tenemos un gráfico un poco distinto, que es como si fuesen dos curvitas en vez de una sola. ¿Sí? Bueno, por eso, si hacemos el D, que es básicamente justo sumarle 2 unidades, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría. Bueno, el dominio es el mismo dominio de antes, porque lo único que queremos hacer es no dividir por 0. Es todos los reales excepto el 3. Y nos movemos a 3 unidades y 2 unidades para arriba. Acá estaría, digamos, el punto donde no corta el eje, donde no corta acá, y como es positivo esto, va a ser una cosa así, de este estilo. Bien. Bueno, acá lo único que tendríamos que ver es cuando x vale 0, esto es menos 4 tercios más 2, menos 4 tercios más 2, esto es 6, 2 tercios. O sea, acá sería 2 tercios. Bien. Y bueno, esto decrece, o sea, el intervalo de decrecimiento es todo el dominio, o sea, los reales menos el 3. Y el intervalo de crecimiento es vacío. ¿Sí? Y bueno, acá generalizando, lo que pasa es que si yo tengo y0 positivo, me muevo unidades para arriba. Si tengo y0 negativo, me muevo unidades para abajo. O sea, en vez de estar en el eje X. Bien, bueno,
Eso sería el ítem D, así que